Hello and a warm welcome to our webinar today. The webinar will be in Spanish in a minute, but I will do the technical introduction in English. My name is Petra Schütz from Divya and I will be your technical support for this session. Before I hand over to the speakers, a few small technical notes. The webinar will be recorded, but don't worry, this doesn't apply to you. It's just a recording of the presenter's presentation and the audio feed, which will be made available to you after the webinar. You may have a question during the webinar. If you look at your control panel, you will see that you can enter your questions there. Please use this opportunity at any time during the webinar. We will gather the questions for the Q&A session and answer as many as we can. If we don't get through all of them, we will come back to you after the webinar. That's it from my side. Now I look forward to a great webinar and hand over to Mauricio. Thank you very much, Petra. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Gracias por su tiempo y su asistencia pues a nombre de T-Systems México, mi nombre es Mauricio Montalvo. Yo soy el responsable comercial para la unidad de negocios de ciberseguridad dentro de T-Systems México. Conmigo está mi compañero Rodrigo Renaud, que es la parte de la entrega operación. Él es el Global SOC Manager, dado que pues, nosotros como T-Systems México somos un hub de operación a nivel global, proveemos servicios a nivel nacional, América y el resto del mundo, ¿no? Entonces, conmigo está Rodrigo para prácticamente todo lo que yo diga aquí comercialmente, pues Rodrigo prácticamente está como interventor de la Secretaría de Gobernación, dando fidelidad de que todo lo que se diga aquí se puede implementar y es una realidad y no estamos vendiendo no solamente el PowerPoint, sino que vamos a ver a lo largo de toda la presentación pues algunos ejemplos claros de cómo operamos y las herramientas y las plataformas que utilizamos alrededor de esa transformación que requiere en la actualidad los servicios de ciberseguridad, ¿no? Entonces, adelante. Y bueno, vamos a empezar. ¿Por qué es necesario hacer un tema de transformación? Dices, ¿por qué no quedarme, no? O sea, si bien el tema de las tecnologías de información es un tema muy cambiante, el tema de la ciberseguridad como una subespecialidad de las tecnologías de información es todavía mucho más cambiante, ¿no? Lo que ayer, hoy nos funcionaba, pues ahora, pues a lo mejor medio nos funciona y ya no tanto, y realmente el tema de la expansión de la superficie de ataque, pues se ha venido a ser muy compleja, la vamos a ver ahorita. Uno de los grandes retos, pues es el tema de la digitalización, el tema de cada vez estar consumiendo más servicios de nube pública, servicios SaaS, etcétera. Y por otro lado, el tema de tener esa disponibilidad para nuestros usuarios finales, ¿no? O sea, los famosos happy users, que esos siempre quieren estar contentos, ¿no? Ellos nada más quieren presionar un botoncito y tener disponibilidad del servicio, ¿no? Entonces, eso pues suena muy, muy, muy padre, pero realmente el gran reto que tenemos nosotros como proveedores o como implementadores de arquitecturas o frameworks de ciberseguridad, pues se vuelve complejo, ¿no? Entonces, vemos que a raíz de la pandemia, la post-pandemia y la famosa nueva normalidad, pues realmente el perímetro pues empieza a ser disagregado y realmente el nuevo perímetro pues se vuelve el tema de la protección a nivel del usuario, ¿no? Del endpoint, ¿no? Entonces, derivado de eso, pues obviamente los ciberataques empiezan a evolucionar y pues empiezan realmente, como lo vemos ahí, que realmente el 80% es porque atacan desde el endpoint, ¿no? O sea, comprometen los dispositivos, se roban las credenciales, desde ahí el tema de robo de credenciales, pues hay un tema de comercio ahí en la dark web, y pueden meterse a algún sistema, empezar a dar saltos laterales, todo eso se estudia mediante toda la metodología de Mitre, ¿sí? Está bastante y se va adaptando. Y bueno, pues aquí como vemos, pues realmente se hace muy complejo, ¿no? Hoy por hoy, esta es nuestra realidad, esta es nuestra superficie de ataque, ¿no? O sea, por un lado tenemos el mundo IT,
Por otro, tenemos el lado del data center, del on-prem tradicional, o lo que vamos manejando el perímetro clásico, viejo. Y el tema, ahora, el tema de la operación, ¿no? O sea, muchos de ustedes como clientes traen temas de OT, de IoT, realmente proteger las redes operativas, operacionales. Ya es una realidad que empieza esa convergencia. Y bueno, y todo el tema del consumo de la nube pública. Entonces, ¿a qué voy? Pues para proteger toda esa expansión, toda esa superficie de ataque, pues realmente necesitamos muchas tecnologías, muchas herramientas para proteger el on-prem, para proteger el firewall tradicional, para proteger la nube, para proteger el endpoint. Entonces nos vamos llenando de una serie de herramientas y aquí me gustaría hacer un poquito interactivo el tema y preguntarles ¿cuántos de ustedes que pongan ahí vamos a mandar ahorita un pool, cuántas herramientas ustedes manejan actualmente para administrar su actual ecosistema de ciberseguridad? ¿Cómo lo protegen? ¿Cuántas herramientas tienen? A ver, vamos viendo. Dos, tres. Interesante, ¿no, Rodrigo? Sí, sí. Creo que era parte de lo que esperábamos, ¿no? Es lo que nos encontramos muy comúnmente. Ujú. Pues listo. Ok, perfecto. Siete, por ahí dos. Digo, es interesante porque de hecho está bastante, digamos, conservador en el sentido, lo que nosotros hemos visto junto con Rodrigo en aquí en nuestros clientes actuales, hay clientes que pueden manejar hasta 90 herramientas diferentes, ¿no? Bueno, en este Entonces, caso, el 78% de la gente lo que dice es que tiene más de 5 herramientas, ¿no? Podrían ser exacto. 10, podrían ser 20. Ajá, sí, correcto. Sí. Ok. Y pues derivado de eso, pues realmente el modelo de un SOC tradicional, o que ya, fíjense, es curioso porque ya estamos hablando de SOC legacy, ¿no? De SOC tradicional, ¿no? Entonces, miren el modelo operativo, está interesante, ¿no? Y aquí la otra pregunta que me gustaría hacer es, ¿quiénes de ustedes tienen un SOC basado en una correlacionadora? Hacemos un legacy basado en un tema de correlación tradicional y actualmente, ya sea en que lo operen in-house o tercerizado. Y en lo que contestan, digo, no sé, Mau, voy a comenzar a platicar un poquito acerca de este workflow. Muy buenos días a todos. Me presento Rodrigo Renaud, ya Mauricio me presentó anteriormente. Yo manejo toda la estrategia de ciberdefensa a nivel global para T-Systems International. Y bueno, dentro de esas funciones tenemos obviamente los SOCs, ¿no? Que los tenemos interconectados en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con un tema en donde en diferentes empresas, con diferentes clientes, se maneja todavía este modelo de triaje, vamos a llamarle, o de manejo de incidentes de ciberseguridad, en donde esta cajita que ven aquí, ¿no? Esta cajita podrá parecer simple, pero no lo es. En ocasiones hay ciertos centros de operaciones de seguridad que toman mucho tiempo haciendo esa parte y cuando vemos la cantidad de incidentes, de eventos que reciben nuestros SOCs, la verdad es que es un tema un poquito complicado, ¿no? Que nos tomemos más de 15 minutos ahí. Y yo la mejor analogía que tengo aquí dentro de la parte de triage o triaje, como le quieran llamar, es si llegara a haber un accidente, ¿no? Afuera de nuestra oficina, esperemos que no, tocamos madera, pero llegara a haber un accidente, se cae una persona, ¿cuánto tiempo podríamos tenerlo en el piso? Para poder analizar básicamente cuál es la situación. Y pues la realidad es que no podemos estar ahí 1, 2, 5 horas, ¿no? O sea, tiene que ser algo rápido, preguntarle su nombre, de dónde venía, si está consciente, qué le pasó, si le pegaron, si se cayó, etcétera. O sea, son una serie de preguntas muy simples, muy básicas, que nos permiten saber realmente con qué estamos lidiando. Entonces, posteriormente,
Normalmente revisamos si es un falso positivo y ahí, bueno, pues hay una serie de prácticas, tanto buenas como malas, en donde a veces revisamos si el falso positivo se dio anteriormente y si alguien lo marcó como falso positivo, listo, lo volvemos a marcar como un falso positivo. Desafortunadamente la situación no puede ser así, nos hemos encontrado con muchas situaciones en donde una IP que en el pasado aparecía como una IP limpia, eh, o no maliciosa, pues vaya, unas horas después o días después resulta con que sí está comprometida, ¿no? Y bueno, dependemos de diferentes herramientas en donde se deben de hacer los reportes. Si no hay reportes, pues obviamente esa IP va a aparecer limpia. Y después mandamos una escalación, creamos un incidente, verificamos si se necesita hacer una contención, si tenemos las herramientas adecuadas para hacer la contención, lo podemos hacer online. De lo contrario, básicamente hay que pedirle al usuario que desconecte su equipo de internet, ¿no? Y eso llega a suceder, insisto, en estos modelos ya muy legado, ¿no? Y obviamente se manda una notificación al cliente de qué es lo que está sucediendo. De ahí, temas de erradicación y como tal, recuperación. Si llegamos a unos temas de impacto en donde quizá ya hubo una exfiltración de datos, ya hubo incluso un cifrado o una encripción de los datos de servidores o de workstations, estamos hablando de unos esfuerzos distintos. Y entonces, end-to-end, desde que inicia este incidente hasta que termina, ¿cuánto podríamos llegar a tomar? Pues podríamos llegar a tomar tiempos récord, ¿no? A veces hasta 100 días, a veces 10 días. Sin embargo, no es ágil y no es algo sustentable. Si nosotros tenemos que estar haciendo si nosotros tenemos que estar haciendo reimágenes de los diferentes endpoints o de diferentes servidores, se pierden los datos, se tienen que aplicar backups, etcétera. Entonces, insisto, esto no es manejable y quizá algunos de ustedes se identifican con este proceso, algunos de ustedes quizá tienen un proceso completamente distinto, pero lo que les puedo decir es que esto es real, esto es algo que nos hemos encontrado con muchos clientes y ahorita les vamos a comentar cómo es que pretendemos nosotros que las cosas cambien, cómo es que nosotros ya las cambiamos, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Anteriormente la problemática era una situación en la que no teníamos suficientes datos disponibles. Sin embargo, eso cambia quizás hace unos 2, 3 años en la que los negocios nos dicen, bueno, ¿quieres los datos? Pues ahí te van los datos. Entonces, empezamos a tener una ingesta de diferentes tipos de datos en nuestros CIEMs, del lado de la red, del lado del EDR, del lado de identidades y como tal, de comportamientos e incluso de nubes. Pero ¿cómo interpretamos cada uno de estos alertamientos? Eso es una parte de la problemática. Y la otra es, cada una de las herramientas, de manera singular e individual, nos va a generar un, eh, digamos, un bloque de detección independiente, ¿no? Si tenemos un CIEM afortunadamente completamente afinado, etcétera, el CIEM nos va a ayudar mucho con esas reglas de correlación y para poder contar una historia, vamos a decir, un tanto más lineal. Sin embargo, eh, pues en ocasiones no las pueden contar. Los CIEMs todavía dependen mucho de casos de uso que generemos, tanto customizados, que vayan de la mano con un kill chain o que vayan de la mano con un Mitri attack. Y entonces, eh, ¿cómo podemos hacer que nuestro CIEM se mantenga actualizado? Que se mantenga actualizado con diferentes TTPs que pudieran haber salido a lo mejor ayer o antier. En ocasiones es muy difícil. Entonces, ¿quién termina siendo el verdadero correlacionador? El verdadero correlacionador va a ser el analista, el consultor, el incident handler y normalmente va a ser algo ya post-mortem, ¿no? Sobre todo si ya llegamos a ver que alguien está intentando encriptar un, eh, un endpoint o un servidor y el EDR es el que nos saca la alerta, vaya, nos vamos a regresar y vamos a ver que tenemos una serie de situaciones en la red, en la nube, alguien que ya comprometió llaves de acceso, identidades, y sobre todo, vaya, es imposible tener un producto de seguridad para cada una de las diferentes áreas que nos corresponden, ¿no? Imagínense Active Directory a nivel de identidades, un tema más a nivel de endpoint, como les decía, un EDR, alguien que interprete los logs de sus nubes, ya sea en Google, en Azure, en AWS. Entonces,
¿Cómo podemos hacer que toda esta historia se cuente de una manera lineal? A veces es muy difícil y sobre todo son ramas muy distintas las cuales requieren que se tome toda esta atención. Ahora, si eso es a nivel de detecciones, ahora imagínense a nivel de triage. Y ahora imagínense a nivel de respuesta. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo han vivido. ¿Cómo puedo tomar una respuesta pronta y encima que sea eficiente y eficaz? La verdad es que es algo sumamente complicado y lo único que podemos hacer aquí es a través de mucha automatización, pero si tenemos igual herramientas dispares, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar ahorita? Les quiero mostrar básicamente lo que nosotros hemos logrado hacer a través de dos herramientas fundamentales, ¿no? Fundamentales que vaya, al final son propietarias, en este caso de Palo Alto. Palo Alto nos ha ayudado mucho en términos de las diferentes plataformas que estamos utilizando. Tanto XIM como XOR nos han servido mucho a manejar esta disparidad de las diferentes herramientas. No es lo mismo contar una historia en donde tenemos a lo mejor 6 alertas con diferentes playbooks sugeridos por inteligencia artificial e incluso por los lagos de datos que ya tenemos en el Machine Learning para que sepa qué es un comportamiento anormal y cuál es uno normal, eh, así como los diferentes artefactos con los que estamos lidiando y los diferentes activos también con los cuales estamos trabajando. Los activos pueden ser del orden de, obviamente, una workstation, un servidor, identidades, cualquier tipo de recurso que esté conectado a esta plataforma. Y al final del día, lo que sucede, y ahorita lo van a ver en el siguiente gráfico, es que nosotros podemos bajar nuestros tiempos de triaje a segundos, ¿no? Mientras que, como les digo, hace varios años nosotros lidiábamos con el tema de que los analistas en ocasiones iban y trataban de hacer una identificación, una detección y un análisis sumamente, vamos a decir, pues asiduo, no era necesario. En el triage no es necesario. Ya cuando tenemos una situación y ya está, digamos, contenida en un 60, en un 75, 80%, entonces sí ya podemos ir a hacer una investigación. Una investigación quizá al grado de una forencia, pero en la mayoría de los casos, vaya, tener un ayudante que agarre todos los IOCs, todos los indicadores de compromiso, indicadores de ataque, y que nos pueda llegar a decir cuál es la siguiente acción e incluso tomar esa acción desde la misma plataforma, la verdad es que podría decir que no solo es un lujo, hoy en día es una necesidad, ¿no? Y esta necesidad, ahorita les quiero mostrar aquí, eh, hasta dónde pudiéramos llegar a cubrir dicha necesidad. Denme aquí un segundito, que ya se me pasmó aquí esta parte. Denme un segundo. Entonces, eh, qué es lo que llegamos a ver nosotros un, en una investigación? La investigación debe de correr en dos fases distintas. Una, la parte de las herramientas, obviamente los logs correlacionados por un CIEM en este caso, pero al final vamos a generar una serie de detecciones. Y ahorita denme un segundito, que aquí esto ya tronó mi proceso. Denme un segundo rápido, porque les quiero mostrar un par de workflows que es justo lo que nos va a ayudar a, aquí está, nos va a ayudar a entender cuáles son las diferentes acciones posteriores a que identificamos como tal el incidente, ¿no? Entonces, aquí está, listo. Sí, una disculpa por esto. En lo que se conecta el buen Rod, a mí me gustaría comentar que, eh, como se dan cuenta, cada vez tenemos más cosas que proteger. Se está volviendo un mundo muy subespecializado. Ahora con el tema de la explotación de la nube pública, ¿sí? El tema de implementar microservicios, microsegmentación, realmente pues también nos obliga a tener todavía una protección muy profunda
y por ende, pues todavía todo ese tipo de mecanismos de protección, pues representan un reto porque se vuelven fuentes adicionales de logs y que nos van a estar arrojando una serie de data, decía Rodrigo por ahí. Antes el problema es que quiero ver los datos, quiero tener esa visibilidad porque bajo el concepto de lo que si no lo puedo ver, no lo puedo proteger, ¿no? Ahora tenemos muchísimas herramientas que nos vienen a pasar una serie de datos, pero ¿cómo esos datos los procesamos si tenemos 60, 70, 80 herramientas con diferentes puntos de logs, ¿no? Pero ahorita, Así y es. bajo esta mecánica, adelante, Rodrigo. Y les puedo decir que en algún punto nosotros mismos llegamos a tener que monitorear más de 300 consolas, ¿no? O sea, en ciertos ambientes llegamos a tener más de 100 consolas solo con un cliente. Entonces, al final, hasta ahorita no he conocido un analista que tenga más de 2 ojos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos ahora un ejército para poder monitorear este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, ¿cómo lo vemos nosotros? Ahorita dentro de este demo que les estamos haciendo, o sea, nosotros podemos tanto identificar las detecciones, poder contar una historia, desde dónde llegamos. Llegó desde el firewall, por ahí pasó, llegó a un correo electrónico, en ese correo electrónico que siguió, ¿no? Se tienen credenciales, hubo un robo de información, hubo un intento de exfiltración, y eso ahorita lo van a ver un poquito más claro en el siguiente video, porque al final del día lo que nosotros queremos hacer es que ustedes vean hasta dónde podemos llegar. Podemos llegar a ser forense, obviamente, eh, y podemos incluso tomar snapshots de nuestros propios endpoints en un punto en el tiempo, ¿no? Lo que le llaman point in time snapshot. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente, las reglas de prevención, políticas, etcétera, pero todo eso no tiene ningún sentido si al final del día solo vamos a poder hacer la detección y vamos a poder hacer muy poquito en cuanto a la parte, digamos, ya de automatización. Y aquí están muchos de los scripts que ya tenemos, ¿no? Que incluso vienen algunos en la plataforma, pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos poder lanzar un script, hacer, vamos a decir, un file retrieval, poder traernos la información, analizarla y obviamente con el login adecuado. Tampoco queremos que cualquier persona pueda ir y jalar archivos de diferentes usuarios porque entonces ahora tendríamos un problema mayor, ¿no? Entonces, eh, qué es lo que a mí me interesa mucho que vean aquí? Sí, los atacantes hoy en día están utilizando inteligencias artificiales de diferentes tipos. Nosotros las hemos utilizado, hemos visto cómo funcionan, qué tipo de beneficios nos dan, pero al final lo que llega a suceder es que ellos tienen ya un tipo de ataque muy simple, a veces con one-liners. Ustedes saben que el malware ya no solo existe en los archivos, sino que viene embebido en líneas de código, código ejecutable de manera remota, o como se le conoce también en la industria, un RCE. Y entonces, ¿cómo nos protegemos ante eso? Si tenemos una cantidad interminable de fuentes, como se los mencionaba hace un momento, ¿no? En este tipo de plataformas, entre más ingesta tengamos, vamos a tener un mayor beneficio, porque al final los lagos de datos de Machine Learning se van a nutrir de toda la actividad que tengamos. Entonces, les podría decir, un ambiente en donde tenemos a lo mejor 20,000 endpoints y 4,000 servidores, más, no sé, vamos a decir, un set de 60 firewalls, más sus load balancers, más IPS, IDS, etcétera, podrá parecer algo inmanejable, pero les puedo decir que en este caso eh, entre más grande ese ambiente, mejor para un tema de Machine Learning, porque al final vamos a poder recabar más datos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros agarramos y cruzamos esos datos, cruzamos los datos de un tenant con el otro, pero sobre todo a nivel de indicadores de compromiso, indicadores de ataque, y hace poco relativamente salieron 2 indicadores o 2 tipos de indicadores más. Lo que se conoce como un BIOC o BIOC, ¿no? Que es un Behavioral IOC, Behavioral Indicator of Compromise, entonces se va más por el lado de comportamiento y este tipo de plataformas lo hacen, ¿no? Y el otro que es un IOM, un indicador de Indicator of Misconfiguration,
un indicador de una mala configuración, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, ahora tenemos 4 tipos de indicadores en el mismo espectro, en donde podemos hablar de qué pudiera ser algo que pudiera comprometer nuestro ambiente. ¿Qué tipo de comportamiento pudiera comprometer también nuestro ambiente? ¿No? Vamos a decir un movimiento lateral, lo cual no es común en ciertos ambientes, a menos que estemos en un jump server, pero aún así el machine learning entraría y diría, este usuario no se conecta normalmente a un jump server, entonces debe de haber algo mal, ¿no? Posteriormente, ya el indicador de ataque, o sea, eso es ya cuando tenemos una situación encima de nosotros y como tal el indicador de una mala configuración. Y eso nos vamos aquí a esta parte que están viendo aquí, que es la superficie de ataque. La superficie de ataque no se conforma por otra cosa más que por las vulnerabilidades que tenemos nosotros visibles, no solo hacia el exterior, sino que incluso si pudiéramos llegar a entrar, en dónde podemos atacar, ¿no? Entonces vamos a decir que es después de nuestra primera DMZ. Y como tal, las malas configuraciones que tenemos. O sea, si ustedes han trabajado con programas de vulnerabilidades, saben perfectamente que muchas de ellas vienen de malas configuraciones al no respetar un baseline. Entonces, si hablamos de CIS o de otro tipo de frameworks, ellos nos dan precisamente estas líneas base de cómo debemos de configurar. Y sí, aquí podemos escoger la línea base que nosotros queramos para poder determinar vulnerabilidades, malas configuraciones, etcétera. Entonces, este input es bastante importante. Me quise detener ahí nada más un momentito, pero al final, lo que vamos a lograr es, una vez que ya detectemos, unifiquemos, contextualicemos y que incluso podamos utilizar tanto recursos internos como recursos externos, ¿no? No quiero mencionar marcas ni mucho menos, pero digamos que AbuseDB, AbuseIPDB, etcétera, Hybrid Analysis para poder hacer sandboxing. Al final todo lo tenemos en la misma herramienta. Entonces, si tenemos que hacer un sandboxing de acuerdo a nuestras reglas, el sandboxing se va a hacer y en cuestión de segundos vamos a poder llegar ahí. Por eso tenemos esta cajita o digamos, este icono en donde se menciona la automatización y la parte de la analítica. Van de la mano. Y eso nos va a ayudar en todo el workflow de detección, investigación y respuesta. Ahora, las respuestas, esto sí es algo que les puedo platicar. ¿Podemos llegar a automatizar todas las respuestas? No necesariamente. No necesariamente porque al final es un tema en donde debemos de afinar mucho las respuestas que vamos a dar. Si nosotros automatizamos por completo, el día de mañana, vamos a decir, un ataque de cadena de suministro o algo por el estilo, y entonces tenemos un problema aún mayor. Entonces, nosotros creemos mucho en la semiautomatización inicialmente y posteriormente en la automatización casi a un 90%, ¿no? Pero todavía va a haber un espacio, va a haber un gap en donde esa automatización vamos a dejar ahí que nuestro equipo de seguridad, consultores, incident handlers, etcétera, todavía tomen ciertas decisiones, porque de lo contrario, bueno, pues como les digo, si cometemos un error, lo vamos a cometer ahora 1000 veces, 1 millón de veces, ¿no? Entonces, esa parte es un tanto interesante. Y entonces, les quiero mostrar al final del día qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una ingesta de datos, ¿no? En la parte de la base, con cualquier tipo de herramienta. La maravilla de este tipo de herramientas es que nos permiten adoptar cualquier tipo de tecnologías, ¿no? Y una vez más, no quiero mencionar ciertas marcas, pero vamos a llamar un antivirus tradicional, que digo, nosotros ya no los ocupamos, pero antivirus tradicionales, de aquí a que podamos evolucionar, de aquí a que consigamos un presupuesto, de aquí a que podamos incluso utilizar ese licenciamiento, ¿no? Porque a veces el equipo de compras, pues obviamente ellos hacen su trabajo y nos dicen, bueno, tienes un licenciamiento para protección, entonces ahorita no podemos comprar otro producto. Y así con otras herramientas, hasta que una vez más podamos evolucionar a herramientas quizá más inteligentes, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es, uno, unificamos. Y unificamos para poder contar esa historia. La mejor manera que yo tengo para hacer una analogía aquí es, mientras que en IT desde hace mucho tiempo nosotros manejamos algo que se conoce como un thread, un hilo, en este caso, lo que tratamos de hacer es crear una tela completa, una serie de hilos que todos están interconectados. Y en esa tela ya es muchísimo más simple poder entender con qué lidiamos, ¿no?
Y ahorita se los voy a mostrar un poquito de cómo se genera esa tela. Asimismo, case management. A veces uno no quiere meter los incidentes de seguridad eh, en la misma plataforma en la que están el resto de los incidentes, porque son algunos más confidenciales, más privados. Entonces podemos manejar el case management desde aquí o desde aquí también podemos hacer la ingesta hacia cualquier tipo de plataforma de ITSM. La parte de colaboración es sumamente simple porque al final un turno le va a pasar los mismos incidentes que están en el queue al siguiente turno. Entonces se van a pasar al final en un round robin, en Next Available Agent, como sea, pero al final no vamos a perder de vista ese incidente que se quedó ahí. Quizá no es un P1, quizá es un P3, ¿no? Es un prioridad 3. Y ese prioridad 3, pues alguien lo tiene que atender. Va a alcanzar un SLA. Entonces, la misma herramienta nos va a poder decir, oye, ¿sabes qué? Este incidente se va a quemar en cuestión de 1 hora. Lo tomó tal analista y entonces se le pueden pasar a diferentes queues para que se haga como tal, no solo la colaboración, sino el verdadero manejo de los casos, ¿no? Y la parte de Threat Intel Management, o también llamada TIM, esa parte es sumamente importante, porque si bien nosotros antes nos quejábamos un poco en la industria de que no teníamos suficiente inteligencia, no teníamos todos los IOCs, no teníamos todos los hashes, ahora a veces siento que estamos inundados en la parte de inteligencia de amenazas, ¿no? Entonces, ¿cómo la podemos organizar? Precisamente la misma herramienta ofrece un módulo en donde podamos organizar la información y sobre todo se deduplica la información así como va llegando, ¿no? Entonces, si ya tenemos un IOC en la herramienta, ya no se va a agregar. Si no existía, obviamente lo agrega. Y si alguien más lo quiere volver a agregar, pues ya no se agrega la herramienta. En lugar de terminar a veces con lagos de datos de terabytes, ¿no? Debido a este tipo de cosas. Y bueno, eh, por último, les quiero mostrar esta parte, ¿no? En donde básicamente nosotros sabemos aquí cómo están nuestras fuentes de datos, hacia dónde van, cuáles son las alertas, cuántos incidentes se van generando, pero lo más interesante para mí es poder hacer esto. Esto que están viendo ustedes en su pantalla es básicamente poder contar una historia, ¿no? De 183 alertas que son parte del mismo incidente. Comparten IOCs, comparten artefactos, comparten incluso orígenes y destinos, comparten los endpoints y las mismas cuentas. Para poder hacer algo así con una herramienta más legacy, insisto, sin mencionar quién es legacy, quién es nuevo, quién es qué, eh, la realidad es que nuestro equipo hace alrededor de año y medio se llegaba a tomar para una investigación así, a veces hasta 24 horas, ¿no? Se la tenían que pasar al siguiente turno y al siguiente turno. Y ustedes saben qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos el handoff de un caso a la siguiente persona. Se pierde tiempo, se pierden incluso datos si es que no se hace una buena administración de todo eso. Y lo más importante es cómo al final vamos a poder correlacionar cada una de esas acciones a una parte de Mitri Attack, ¿no? Siempre me ha parecido muy interesante cómo es que utilizamos Mitri Attack en la parte de ciberseguridad. Todos queremos saber cómo nos atacan, pero realmente es muy poco común saber, ok, ya sé cómo me están atacando, ¿cómo me defiendo entonces? Y aquí es precisamente donde entra la parte de automatización y orquestación. ¿Cuántos playbooks necesitamos ejecutar aquí para quitarnos de esta situación? Y en este caso son 5 playbooks. 5 playbooks que además podemos identificar si se ejecutaron de manera adecuada, ¿no? De hecho, aquí más bien son 5 todavía pendientes, 34 que ya se completaron. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitarían sus equipos o incluso sus proveedores para ejecutar algo así? Y la respuesta es sí, se necesita mucho tiempo, muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, mucha ingeniería, lo cual nosotros ya hemos hecho. Sin embargo, pues obviamente hemos tenido un partner que nos ha ayudado muchísimo a poder llegar a este grado de automatización. Y la realidad es que no es algo imposible, no es algo que sea un tema de película, casi casi, ¿no? Es algo real, es tangible y sí, yo sé que ahora la inteligencia artificial es algo que ya nos lo quieren vender hasta en el cereal, ¿no? Pero la realidad es que sin una inteligencia artificial bien afinada, no le vamos a poder hacer un verdadero frente a las amenazas que tenemos
encima y que además vienen de la misma índole, ¿no? Entonces, lo que quiero que se lleven hoy como un takeaway es básicamente cómo le hago para poder incluir esta inteligencia artificial dentro de mis procesos, que la gente se beneficie de ella, ¿no? Porque a veces sí hacemos prompts y hacemos muchas cosas con otro tipo de plataformas, pero no vemos algo quizá tan sustancial como lo que nosotros hemos visto aquí con este tipo de plataformas, ¿no? Por último, tenemos por aquí un par de gráficos más acerca de cómo se organizan los diferentes, las diferentes acciones y sobre todo aquí, quién tiene que ejecutar las acciones siguientes, ¿no? ¿Quién las completó? ¿Quién no? ¿Quién falló? A veces se falla haciendo la contención porque el endpoint está offline. Entonces, son una serie de, vamos a decir, paneles que nos ayudan a identificar en dónde estamos bien, en dónde estamos mal, pero también para saber si el riesgo ya lo minimizamos, lo mitigamos, etcétera, ¿no? Y bueno, hay una cantidad de playbooks. Les puedo decir que la herramienta viene con alrededor de 1900 playbooks distintos. El hecho de que vengan no quiere decir que los vamos a utilizar todos, pero por otro lado, si nos encontramos con alguna situación que viene de una herramienta X, sabemos que tenemos todo el soporte para uno, poder aplicar el playbook, customizarlo para cada uno de nuestros clientes, pero también la otra, para poder integrar nuevas tecnologías que no se encontraban ahí antes, ¿no? Entonces, bueno, con esto me gustaría nada más comentarles cómo es que es este nuevo approach de nueva generación en Incident Response. El threat hunting es algo que hacemos todos los días, no está fuera de margen esta cajita, lo hacemos desde antes, incluso que haya una alerta. Eh, y bueno, cuando nos llega esa alerta, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? A través de nuestras herramientas y de toda esta automatización, machine learning, inteligencia artificial, logramos crear un proceso que le llamamos triage 99%. En este triage 99% lo logramos hacer en menos de 5 minutos y podemos entender de qué se trata un ataque o un evento en cuestión de minutos y digamos que en la capa baja de esos minutos. De ahí se manda una alerta, aplicamos acciones de erradicación a través de la misma herramienta igual, que nos podemos ir y remediar algo en Active Directory o en el firewall, podemos hacer bloqueos, etcétera, todo a través de la misma consola, en lugar de tener que crear un ticket aquí, un ticket allá, etcétera. Posteriormente, si es que hubiera acciones de recuperación, esa cajita, aunque pequeña, pudiera llegar a significar una cantidad de esfuerzo bastante grande, pero lo importante aquí es que si ya tenemos todos estos mecanismos de prevención y protección, la parte de recuperación no debería de quitarnos mucho tiempo. Se reporta el estatus y cerramos el incidente. Todo este workflow no toma más de 30 minutos. Y esa es la belleza de este tipo de estrategia, ¿no? O sea, ustedes traten de pensar en las herramientas que tienen hoy en día, si pudieran crear algo similar y de ser así, obviamente, ver cómo se puede ir haciendo todo este streamline. De eso se trata este webinar, de invitarlos a que piensen un poquito fuera de la caja, ¿no? Que piensen si es que a lo mejor les hace falta algo y cómo lo pueden obtener en un futuro, o incluso si es que es necesario, por favor, contáctenos. Aquí les vamos a dejar nuestros datos de contacto. Nosotros les podemos ayudar precisamente a armar toda esa estrategia, ¿no? Y bueno, con eso le paso la palabra a Mauricio. Les agradezco mucho el tiempo y ahorita, bueno, vamos a hacer una sesión al final para poder tener unos cuantos minutos y contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Adelante, Mauricio. Gracias, Rodrigo. La verdad es que muy interesante y sí, invitarlos, como dice Rodrigo, a hacer un poquito de retrospección. De hecho, como comentamos en un inicio, pues miren, ahí se ve muy claramente de un SOC tradicional, un SOC legacy, ¿sí? Pues cómo era el análisis, por ahí Rodrigo ya entró ahí al detalle, pero aquí se presentan dos cosas, ¿no? Y con esto también me gustaría que se vean el mensaje, ¿no? Esto ya no es, por un lado, es un tema de riesgo, cada vez se vuelve menos, más vulnerable, digamos, este tipo de esquemas, por diversos factores, ¿eh? Temas de muchos falsos positivos, como decía Rodrigo, difícil de correlacionar demasiadas alertas, muchas herramientas, independientemente de ustedes cómo hagan el SOC, si lo hacen de una manera interna o lo subcontratan, pues como dice el Rodrigo, el analista no tiene 10 ojos, es muchas consolitas. Entonces,
Eso es por un lado. Y por otro lado, el tema de escalabilidad, ¿no? O sea, conforme esto va escalando, pues estás metiéndole una herramienta A, una herramienta B, una herramienta C, una herramienta D. Y eso a nivel de recurso humano, pues realmente pues necesitas un factor de curva de aprendizaje y de especialización por cada una de las herramientas, ¿no? Eso es por ahí. Entonces, pues es un modelo que se nos está quedando, es una condición necesaria, pero ya no es una condición suficiente, ¿sí? Y ahorita, precisamente con el tema, como decía Rodrigo, de la inteligencia artificial que está como que muy en boga, pues nosotros ya es una realidad, y es que también se ve en ese mensaje. Esto es una realidad. Ya hay clientes que ya están operando bajo el esquema de Cyber Defense Hub, o sea, un SOC de siguiente generación basado en algoritmos de inteligencia artificial, en donde si se fijan, pues pasamos de 60 a un triaje, como decía Rodrigo, de 3 minutos o incluso tenemos algoritmos de automatización y semiautomatización, Rodrigo, por ahí con clientes que incluso son segundos, ¿no? O sea, que podemos nosotros actuar y detectar y sobre todo también el mensaje es de que cómo resolvemos ese tema, pues ahora tenemos una sola plataforma con algo que se llama un concepto de single pane of glass, o sea, es una sola visión para poder hacer todo ese análisis y lo hacemos de una forma automatizada y semiautomatizada y también nosotros como T-Systems y también el mensaje es, nosotros hacemos trajes a la medida, servicios como tal, nos adaptamos a su ecosistema y los acompañamos desde un punto A hasta un punto B, hasta un punto C, hacemos un assessment con ustedes de madurez, en qué está, y precisamente y con eso me gustaría cerrar, es, por un lado, ¿qué ventajas ofrece? ¿No? Por un lado, el tema tecnológico. O sea, tú en un punto A tienes un riesgo, es un esquema que ya no escala, ¿sí? Ya no hace reto a las nuevas ataques y a la superficie de ataque. Y por otro lado, pues se vuelve caro, ¿no? El tema del TCO, pues es un punto importante a validar. Entonces, aquí el mensaje es, como T-Systems te podemos llevar desde un punto A hasta un punto B o C, de acuerdo a tu nivel de madurez, a tu industria, ¿sí? Te damos una mejor ventaja tecnológica, vas a tener una mejor armadura, digamos. Y por otro lado, esa armadura, el TCO, va a ser mucho más barato. O sea, yo los que les puedo decir, hay clientes que ya están migrados y que ya están mostrando beneficios desde a partir de un 10, 15, 20, 30%, va a depender mucho del modelo operativo. Pero yo lo que les puedo decir es que al menos un 10% de reducción operativa, de costo operativo, teniendo esa nueva armadura, la van a tener, ¿no? Entonces, con eso me gustaría terminar, que se vean esos dos mensajes. Con T-System, nosotros estamos muy orientados a los temas de servicios administrados, todo el tema de gobernanza. Tenemos cerca de 40 clientes con una renovación, créanme, que el cliente que llega se queda con nosotros y renueva, clientes de 10, 15, 20 años que son totalmente referenciables, precisamente porque más allá de la tecnología, ahorita le estamos hablando de SOC 2.0, pues realmente, pues, podremos, nosotros vamos haciendo ese acompañamiento, esa adaptación, tipo Trusted Advisor con ustedes, bajo un esquema de mejora continua, ¿no? Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes, ahí están nuestros datos, podemos hacer labores consultivas, hacer demos, hacer análisis, lo que se necesite para migrar, es una realidad, es tarde o temprano, pues se va a tener que migrar este tema, y pues creo que es una gran oportunidad ahorita, junto con el acompañamiento de T-Systems para que puedan hacer esa migración, esa transformación tecnológica, y pues puedan tener también un beneficio también de TCO, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay preguntas. Sí, Entonces, correcto. Por favor, escríbanos su pregunta, si tienen alguna duda, si tienen, comentario, ajá, etcétera. Y mientras, parte de lo que les podemos platicar es que, eh, sobre todo, algo en lo que hemos trabajado mucho nosotros es en esa conjunción del SOC de IT con OT, ¿no? Anteriormente, realmente nadie volteaba a ver la parte de OT.
digamos, toda la parte industrial de aquellos PLCs, HMIs, dispositivos que se encuentran en redes industriales e incluso hospitalarias. Eh, y básicamente se descubrió hace alrededor de unos 5 años que muchos de estos dispositivos eran comprometidos, ¿no? Estaban siendo comprometidos a través de diferentes técnicas, malware que pesaba algunos kilobytes nada más. Y entonces lo que empezaban era a generar pues granjas globales de bots para poder hacer ataques de denegación de servicio distribuida, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos la necesidad de tener toda la parte de OT, IoT y la parte de IT, obviamente, cubierta y también es algo de lo que estamos muy orgullosos nosotros. Igual, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad específica de manera industrial, por favor, contáctenos. Es algo en lo que estamos trabajando muchísimo con diferentes marcas, con diferentes fabricantes y sobre todo con muchísimos clientes que tienen estas necesidades, ¿no? A veces es gracioso porque nos llegan a decir los clientes, oye, antes de que llegaras, pues no teníamos incidentes, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues es porque ahora tenemos muchísima más visibilidad y efectivamente a lo mejor había un command and control o un DNS beaconing sucediendo, pero pues nadie se enteraba, nada más decían, bueno, pues ¿por qué estamos consumiendo tanto bandwidth? No sé, oye, ¿por qué estamos consumiendo tantos recursos en este sistema? No sé, a lo mejor tenían un crypto miner, ¿no? Entonces, lo que sí les puedo decir es que el primer paso en una transformación de un centro de operaciones de seguridad es querer cambiar, definitivamente. Saber que, casi casi, ¿no? Como dicen por ahí, saber que tenemos un problema y posteriormente ver cómo podemos cambiar las cosas, ¿no? Cómo nos podemos acercar a alguien. Nosotros les puedo decir, nos hemos equivocado 10 millones de veces. Y eso es por decir algo, ¿no? Pero, o sea, aprovechen mucho lo que nosotros ya le hemos regado, en donde ya tenemos esa experiencia, y pues bueno, obviamente lo único que queremos es ayudar, ¿no? Nosotros también somos parte de una serie de redes, tanto digamos, de inteligencia, ¿no? En diferentes niveles. No puedo mencionar ahorita algunas, pero les puedo decir que como parte de redes de inteligencia, de redes que combaten crimen cibernético, lo somos. Tenemos una certificación, la certificación FIRST de nuestro CERT. Entonces, eso solo va aumentando cómo sabemos que algo está ocurriendo, ¿no? E incluso protección de marca, que digo, no sé, Mau, si quieres mencionar algo acerca de ese servicio. Sí, En cuanto a las preguntas, por favor, hagan las sí, preguntas vamos. no, Sí, para hacer esto. de hecho, perdón, Rod, tenemos sí preguntas. Ajá. Vamos a entrar. Entonces les voy a ir leyendo. Primera es, dice, ¿cuál debe ser el skill del personal requerido para restantes tareas de incident handling? Es bien interesante, ¿no? O sea, si ya le vas a quitar, Rodrigo, a esa capa de tareas repetitivas que te viene a resolver todo el tema de IA, ¿qué va a hacer en ese nuevo modelo ese personal de segundo nivel? Es muy Cómo le interesante para eso? y saben, esto me lo preguntaba mucho los ejecutivos de la empresa. O sea, bueno, ok, entonces si automatizas, eh, vaya, ¿eso quiere decir que te vas a deshacer de toda esta gente? Y la respuesta fue no, 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 para nada. La situación es eh, que al final nosotros tenemos un layer de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, incluso nivel 4, ¿no? Entonces, estas herramientas, ¿qué es lo que hacen? De alguna manera monitorean, detectan, eh, asimismo hacen triage y priorizan, que es básicamente lo que teníamos en el nivel 1. Y no les voy a mentir, todavía tenemos un nivel 1 bastante grande, que lo que sucede es que en lugar de tener que hacer las tareas repetitivas y como decía Mauricio, tener que estar presionando un botón, pues ahora se pueden dedicar realmente a analizar cada una de las situaciones y entender si eso se tiene que ir más bien por un lado de automatización, si le tenemos que preguntar a una inteligencia artificial o si lo tenemos que pasar a un nivel 2 o a un nivel 3 de servicio. Entonces, se trata más bien de un análisis rápido
que lo que van a hacer es lo que van a hacer en ese equipo, pero también nos da la oportunidad de hacer crecer mucho a nuestro nivel uno y a nuestro nivel 2. Entre más automatizamos las tareas, se van yendo realmente a niveles más avanzados en donde son requeridas y realmente son también de supervisión. En cuanto a los skills, que realmente esa era la pregunta, ¿qué tipo de skills? Yo creo que son los mismos skills que necesitábamos quizá hace 5 años, pero con algunos cambios fundamentales. Uno, la parte de entendimiento de scripts. Se necesita ahora mucho scripting, se necesita ahora mucho conocimiento de automatización y de nuevas tecnologías. Eso creo que siempre hemos sido en ciberseguridad como la punta de lanza de quiénes son los que conocen las nuevas tecnologías, normalmente somos nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que analizarlas y tenemos que hacer muchas de esas cosas. Pero también se combina con ese skill o esa capacidad o habilidad de poder, uno, programar, hacer también ingeniería de prompting y como tal la ingeniería ahora de automatización. Y por otro lado, algo que a mí me gusta siempre agregar aquí es una capacidad de o una resistencia a la frustración grande. ¿Por qué? Porque las cosas no salen a la primera. O sea, las cosas no van a salir nada más de, bueno, en el papel se ve bien, si a la hora de la hora ya de estar programando, de cambiando workflows y todo, tenemos que hacerlo una y otra vez hasta que quedan las cosas y como tal lo tenemos que hacer en ambientes de sandboxing, de QA, en donde se nos permite, pero hay muchos ambientes aún en donde al no tener un modelo en donde sea replicable, tenemos que ir haciendo las cosas poco a poco, ¿no? Entonces, le Bien, agregaría nada más esa habilidad de esa resistencia a la frustración. bien, o sea, básicamente es un skill. Aquí el mensaje es utilizamos IAs, algoritmos de inteligencia artificial, regenerativa, etcétera, para poder simplificar tareas muy rápidas. Esa inteligencia predice incluso comportamientos, como decía, y permite que esos recursos muy especializados, y que, by the way, es uno de los retos de la industria, el tema de la especialización de la ciberseguridad como tal, que esos recursos pues sean óptimos, ¿no? Que hagan tareas realmente que sí le den valor al tema de transformación, de arquitecturas, de gobierno, etcétera, dentro de una organización, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice aquí que cuánto le toma a una empresa adoptar este tipo de metodología. Si podremos mencionar 2 o 3 beneficios que han visto después de implementar estos servicios. Es bien interesante y va a depender mucho del nivel de madurez, ¿no? Tenemos que hacer ese assessment en dónde estás, ¿no? En qué punto estás. Tenemos clientes que están en un nivel de madurez donde nos dicen, oye, la ciber, ¿qué traes de ciber? Ah, pues es mi antivirus y pues mi firewall, ¿no? Mi perímetro, ¿no? Tradicional. A clientes, no, pues sabes que yo sí ya tengo un SOC, ya tengo ciertos playbooks, ya tengo una correlacionadora muy adaptada a playbooks de mi sector, etcétera, etcétera. Entonces va a depender mucho, pero lo que hemos visto más o menos en clientes así, ya desde muy, con un nivel muy bajo, pues se puede llevar 6, 8 meses, hasta un año, más o menos, si está muy, digamos, muy rezagado, o un cliente que ya está medianamente en un nivel intermedio, en 2, 3 meses podemos llevar a un modelo, ¿sí? ¿Y cuáles son los beneficios? Por un lado ya traes una, como decía, ya traes una mejor armadura, ¿sí? Estás mejor soportado, esa armadura autoescala. Si al rato quieres meter alguna nube más, algún SaaS más, o algún sistema diferente de protección de nube, del API, etcétera, etcétera, pues nada más lo vas metiendo a este ecosistema y escala de una manera automática y muy eficiente, ¿no? Eso es por un lado, y por otro lado, pues el TCO, ¿no? El TCO, y lo vuelvo a enfatizar, esto va a ser más barato, esa es la idea, ¿no? Que esto se haga rentable, por un lado sea escalable, esté listo para afrontar los retos de la ciberseguridad, pero que el TCO sea mucho más atractivo, ¿no? El lado del TCO, le digo, yo lo que he visto de entrada es un 10% y de ahí hay clientes que llegan 15, 20, hasta 30% de eficiencia operativa. ¿Por qué? Porque todas las labores precisamente que nosotros, como decía Rodrigo, que nos hemos equivocado, hemos probado, todas esas labores
ya las automatizamos, ya tenemos muchos playbooks, ya los automatizamos. Entonces, todos esos beneficios de reducción operativa se los trasladamos a ustedes como clientes, ¿no? Entonces, esa sería un poquito Y, la y hay respuesta, por ¿no? ahí una cosa que al final termina acelerando las cosas, ¿no? Que se llama ataque. Nadie quiere ser atacado, definitivamente. Pero tenemos Ujú. clientes que incluso han estado bajo ataque, que quieren ir a una plataforma así. Vaya, la adopción es de un mes. O sea, es en un La mes que la siguiente, adopción. sí, La siguiente pregunta es acerca de los workflows. Déjame cubrir esa, sí, nomás. ¿Qué tan adelante. sencillo es escribir o diseñar tus propios casos de uso workflows en la herramienta que nos mostraste? ¿Qué probabilidad de falla existe en caso de escribirlos a mano? Bueno, hay como tal un kit, digamos, de escritura de los workflows, ¿no? Dentro de ese kit y dentro de los guidelines que ya existen, sí podemos escribirlo a mano de 0 a 100 completamente. Sin embargo, lo que nosotros siempre recomendamos es utilizar un workflow como base. Siempre va a haber un workflow que ya está haciendo algo que queremos, ¿no? Ya sea trabajar con una identidad, trabajar con un firewall, con un load balancer, la pieza de infraestructura que ustedes quieran, incluso con cualquier nube, ¿no? Entonces, la probabilidad de falla, pues sí fallan, sobre todo al final, como cuando estamos codificando, se nos olvida un punto y coma, o bien se nos olvida una referencia, pero nosotros tenemos de hecho una fábrica de código que nos ayuda a generar código seguro, porque imagínense, programamos un script o un workflow que ahora es prominente a que sea atacado, pues vamos, está horriblemente mal. Entonces, estamos siempre asegurando el código de los scripts y de los, como tal, de los playbooks que escribimos para asegurarnos que todo se encuentra bien. Entonces, eso nos ayuda a encontrar los primeros errores, las primeras fallas, hacemos las pruebas, hacemos dry runs, muchos de ellos quedan a la primera, ¿no? O sea, eso es una realidad. Sin embargo, le vamos aumentando y le vamos aumentando. ¿Para qué? Para hacer básicamente el Chuck Norris de los playbooks, ¿no? Pero por Y ser, al final, Rod, o sea, no es tan complicado, ¿no? O sea, muy llega un sencillo, es proceso, muy sencillo. pero Se no es, necesitan conocimientos de Python, se necesitan conocimientos de PowerShell. Con eso lo hacemos y sobre todo, o sea, podemos reescribir un workflow, no les miento, en cuestión de un par de horas, ¿no? Eso realmente no tiene mayor problema. es Y bien esto me importante. lleva a la última pregunta, que es un tema de administración de datos. ¿Qué pasa o cómo se administran los datos si hay algún tipo de marco de cumplimiento involucrado? Esto lo podríamos entender un poquito como GDPR, un poquito como HIPAA, Sarbanes-Oxley, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con los datos que yo ingreso a la herramienta? Bueno, pues hay dos maneras de hacer esto. Podemos tener un tenant dedicado en la región que nosotros queramos, llámese Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia, África, etcétera, ¿no? Entonces, eso a nivel de SaaS, pero si quisiéramos tener nuestros datos viviendo de manera soberana en nuestro data center, también es posible. Se pueden implementar los diferentes engines, se pueden implementar diferentes maneras de que los colectores se queden dentro de nuestro on-prem. ¿Para qué? O dentro de nuestra nube, para que nosotros no tengamos que después estar lidiando con temas de, oye, ya mis datos se fueron para una región en donde no debían de estar y ahora tenemos un problema mayor, ¿no? Listo. ¿Tenemos Y creo alguna que son otra, Mau? todas. No, Sí. creo que son todas. La verdad es que estamos, mira, terminando en punto. No queda más que agradecer. Llévense ese mensaje. Estamos para servirles. Ahí está. Les voy a dejar aquí en el chatcito mi WhatsApp, mi celular. Cualquier, hacer alguna presentación en particular, estamos a sus órdenes para hacer ese acompañamiento, y también pues vía correo y pues mensaje. Y hay clientes que ya están migrando a esta nueva armadura, vamos a llamarla así, y incluso otros que ya llevan meses migrados y que ya están disfrutando el tema de la reducción del TCO, ¿no? Nada más para que lo tengan en mente. Entonces, pues creo que es una gran oportunidad y pues estamos para servirles. Muchísimas gracias. Que tengan muy Muchas buen día. gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego.